Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que ha dejado a muchos con la boca abierta. Como ven por el título, vamos a hablar de un tema bastante delicado, una confesión que, si se confirma, podría cambiar por completo nuestra percepción de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, vamos a indagar en los rumores y quizás en la verdad sobre si Can Yaman, en algún momento, llegó a confesar haber golpeado a Demet Özdemir. La verdad al fin, como dice nuestro título. Créanme, esto es algo que ha dado mucho de qué hablar y queremos poner las cartas sobre la mesa. Y antes de empezar a desentrañar este misterio, si todavía no forman parte de nuestra increíble comunidad, los invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Son parte fundamental de este canal. Bueno, empecemos por el principio. Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que nos conquistó a todos. ¿Quién no recuerda la química explosiva que desbordaban en Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos por aquí? Eran la pareja del momento, la envidia de muchos, y su relación fuera de cámaras parecía ser la extensión natural de esa magia que veíamos en pantalla. Los fans vivían de su amor, de sus momentos juntos, de cada detalle que filtraban en redes sociales. Era una especie de cuento de hadas moderno, ¿no creen? Y es precisamente porque creímos tanto en ese cuento de hadas que la aparición de rumores, y ahora, de lo que parece ser una confesión, nos ha pegado tan fuerte. La historia que ha estado circulando, y que ha ganado fuerza en los últimos tiempos, se centra en un supuesto incidente de violencia doméstica. Y aquí es donde entra el nombre de Can Yaman y la posible confesión. Según lo que se ha dicho y rumoreado en varios medios turcos e internacionales, e incluso se ha comentado en entrevistas de personas cercanas a ambos, Can Yaman habría admitido, en algún momento, haber golpeado a Demet Özdemir. Obviamente esto es una acusación muy seria, y es fundamental abordarla con la cautela que merece, pero también con la valentía de buscar la verdad. Recordemos que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue muy intensa y, como suele ocurrir con las parejas que generan tanta expectación, también estuvo rodeada de altibajos y de rumores de crisis. Sin embargo, hasta hace relativamente poco, la idea de una agresión física por parte de Can Yaman era algo impensable para la gran mayoría de sus seguidores. Se les veía como una pareja feliz, enamorada, incluso se rumoreaba sobre planes de boda. Por eso, cuando estas informaciones comenzaron a brotar, causaron un verdadero shock. La industria del entretenimiento turca, conocida por su intensidad y sus producciones de alta calidad, a menudo nos presenta historias de amor que trascienden la pantalla, y la pareja de Can y Demet se convirtió en el epítome de esa fantasía para millones de admiradores. Sus fans se volcaron en la observación de cada interacción pública, cada me gusta en redes sociales, cada fotografía compartida, buscando confirmaciones de la profundidad de su afecto. La expectativa de una relación duradera y feliz era palpable, alimentada por la propia química que transmitían en sus proyectos. La confesión a la que nos referimos, según los reportes, no habría sido una declaración pública directa de Can Yaman en una entrevista en la que dijera, yo golpeé a Demet. No, esto es más sutil y a la vez más perturbador. Lo que se dice es que en conversaciones privadas, o quizás a través de terceros, o incluso en declaraciones a la prensa que han sido malinterpretadas o sacadas de contexto, se habría insinuado o admitido una agresión. Algunas fuentes señalan que fue en una discusión acalorada donde la situación escaló a un nivel físico. Y lo más grave es que, según se ha comentado, él mismo habría admitido, ya sea de forma directa o indirecta, que la situación llegó a ese punto. La naturaleza elusiva de esta supuesta confesión es lo que la hace tan difícil de verificar, pero también lo que ha permitido que los rumores se propaguen sin control. Las palabras o la falta de ellas en el momento de la ruptura abrieron un vacío que la especulación no ha dejado de llenar. Es importante mencionar que en su momento ambos mantuvieron un hermetismo considerable sobre los detalles de su ruptura. Si bien es cierto que se confirmó la separación, las razones profundas siempre quedaron en el aire. Y es precisamente en ese vacío de información donde los rumores encontraron un terreno fértil para crecer. La discreción, que en un principio pudo ser vista como una muestra de respeto mutuo o de madurez ante una situación dolorosa, se convirtió con el tiempo en un terreno abonado para las teorías y las especulaciones.
Los seguidores, acostumbrados a ser partícipes de cada detalle de sus vidas, se encontraron con una pared de silencio que solo avivó su curiosidad y, lamentablemente, su predisposición a creer las narrativas más dramáticas. Ahora, ¿de dónde viene esta información? ¿Son meros chismes de paparazzi, o hay algo más sólido detrás? Diversos medios de comunicación, incluyendo algunos muy respetados en Turquía, han mencionado esta posibilidad. Incluso se ha llegado a decir que esta supuesta confesión fue lo que en última instancia llevó a Demet Özdemir a tomar la decisión definitiva de poner fin a la relación. Imaginen la gravedad de esto. No es solo una ruptura, sino una ruptura motivada por un acto de violencia. La consistencia de los reportes en diferentes publicaciones turcas, a menudo citando fuentes anónimas pero cercanas a la pareja, ha dado una apariencia de credibilidad a esta versión de los hechos. Si bien la ausencia de una confirmación oficial es un obstáculo para la certeza, la persistencia de estas narrativas en medios de comunicación con cierto renombre no puede ser desestimada a la ligera. Una de las versiones que más ha circulado es que, tras una fuerte discusión, la situación se habría puesto tensa y, en un arrebato, Can Yaman habría agredido físicamente a Demet. Posteriormente y según estas mismas fuentes, el actor habría reconocido su error, admitiendo su falta en privado. Esta admisión, aunque sea un reconocimiento de culpa, no borra el acto en sí, y es entendible que para Demet, esto haya sido un punto de no retorno. La dinámica descrita a una discusión que escala a la violencia física y una posterior confesión, aunque sea privada, es un patrón lamentablemente común en casos de violencia doméstica. La confesión en este contexto no es una redención, sino la confirmación de un daño que ha fracturado la relación de manera irreparable. Además, hay que considerar el contexto. Can Yaman, a pesar de su innegable carisma y éxito, ha tenido un perfil a veces polémico, con declaraciones o actitudes que han generado debate. Esto no justifica de ninguna manera la violencia, pero sí puede haber creado un ambiente donde este tipo de rumores, aunque sean terribles, parezcan más creíbles para algunos. Su imagen pública, a veces percibida como arrolladora y segura, ha sido objeto de análisis y crítica en diversas ocasiones, lo que puede haber influido en la recepción de acusaciones de este tipo. Por otro lado, Demet Özdemir siempre ha proyectado una imagen de mujer fuerte, independiente y profesional, por lo que la idea de que haya sido víctima de agresión choca con la percepción que muchos tienen de ella. Pero es precisamente por ser una figura pública que su experiencia, si fuera cierta, merece ser escuchada y validada. Es crucial recalcar que hasta ahora no existe una confirmación oficial, ni de Can Yaman ni de Demet Özdemir, que corrobore explícitamente que él la golpeó, y que él lo confesó. Lo que tenemos son reportes de prensa, filtraciones y comentarios de personas supuestamente cercanas a la pareja que han ido alimentando esta historia. La naturaleza de estas filtraciones y el anonimato de las fuentes es algo que siempre genera dudas, pero cuando varios medios coinciden en la misma narrativa, es difícil ignorarlo por completo. La falta de una declaración directa es comprensible desde un punto de vista legal y de relaciones públicas, pero deja a los rumores sin una refutación firme o una confirmación concluyente. Esta ambigüedad es lo que mantiene viva la controversia y permite que la especulación continúe. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir terminó, y que las razones detrás de su separación nunca fueron completamente aclaradas públicamente. Y en ese limbo de incertidumbre, la versión de la violencia doméstica y la supuesta confesión de Can Yaman ha cobrado un peso considerable. La ausencia de una explicación clara para su ruptura ha dejado un espacio que, como mencionamos, ha sido llenado por diversas teorías, siendo la más impactante y comentada la relacionada con un incidente de violencia. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque la violencia, en cualquiera de sus formas, nunca debe ser normalizada ni justificada. Si estos rumores fueran ciertos, serían un hecho gravísimo que pondría en una luz muy diferente a Can Yaman y obligaría a una reflexión profunda sobre la imagen pública de las celebridades versus la realidad privada. Además, sería un mensaje muy importante para todas las víctimas de violencia, para que sepan que no están solas y que hay voces que se alzan, incluso a través de rumores y filtraciones, para intentar arrojar luz sobre estos casos. La normalización de la violencia en cualquier ámbito, y más aún en el de la fama donde las figuras públicas influyen en millones, es un peligroso precedente. Es necesario que la sociedad, a través de la discusión y la denuncia, condene enérgicamente cualquier acto de agresión. Podríamos especular infinitamente sobre los motivos que llevaron a esa supuesta agresión. ¿Fue el estrés de la fama?
¿Problemas de control de ira? Una discusión que se salió de control. Si bien es tentador buscar excusas, la realidad es que la violencia nunca es la respuesta. Y si Can Yaman, como se rumorea, ha confesado haber agredido a Demet, incluso en privado, es un acto que merece ser señalado y, sobre todo, que debe servir como una advertencia. La búsqueda de explicaciones, si bien natural, nunca debe llegar a justificar o atenuar la gravedad de un acto violento. La responsabilidad recae en el agresor, independientemente de las circunstancias externas. Es interesante también pensar en cómo estas historias afectan a la industria del entretenimiento. Los actores y actrices son figuras públicas y su vida privada, por desgracia, a menudo se convierte en objeto de escrutinio y debate. Pero en casos tan delicados como este, es fundamental separar la ficción de la realidad y tratar la información con la seriedad que merece. La presión mediática y la constante exposición pública pueden ser factores que contribuyen a la tensión en las relaciones, pero no excusan la violencia. Es vital recordar que la vida privada de las personas, incluso de las celebridades, debe ser tratada con respeto y prudencia, pero cuando surgen acusaciones tan graves, el escrutinio se vuelve no solo necesario, sino éticamente imperativo para proteger a las posibles víctimas y mantener un estándar de decencia pública. En resumen, mis queridos amigos, lo que sabemos es que existen rumores persistentes y reportes de prensa que sugieren que Can Yaman, en algún momento, confesó haber golpeado a Demet Özdemir. Esta confesión, según estas mismas fuentes, habría sido un factor clave en la ruptura de la pareja. Sin embargo, hasta la fecha, no hay una declaración pública y directa de los involucrados que confirme estos hechos de manera explícita. La verdad absoluta en este caso sigue siendo esquiva, envuelta en el velo del secretismo y las filtraciones. La comunidad de fans se encuentra dividida entre quienes prefieren creer en la imagen pública idealizada y quienes, ante la persistencia de las acusaciones, adoptan una postura más cautelosa y escéptica, pero abierta a la posibilidad de que los rumores tengan un fondo de verdad. Es un tema difícil de abordar, sin duda. Nos muestra que detrás de las sonrisas perfectas y los romances de cuento de hadas en la pantalla, a veces se esconden realidades mucho más complejas y dolorosas. Y es por eso que, aunque no tengamos la certeza absoluta, es importante que hablemos de ello, que estemos informados y que nunca olvidemos que la violencia nunca es aceptable. La intención de este vídeo no es juzgar, sino informar sobre los rumores existentes y promover la reflexión sobre un tema tan serio como la violencia de género. La ausencia de una confirmación oficial no significa que el tema deba ser silenciado, sino que debe ser abordado con la debida cautela y con la esperanza de que, si hubo violencia, se haga justicia y se proteja a las víctimas. Y ahora me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que estos rumores tienen fundamento? ¿Cómo ven esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque su perspectiva es súper valiosa para mí y para toda la comunidad. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, regálenme un buen me gusta, que me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta noticia y podamos seguir construyendo esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y les aseguro que vienen muchos más vídeos intrigantes y reveladores. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.